los abogados ya no van a ser necesarios porque ya la inteligencia artificial los va a suplir. Fíjate que yo creo que eso no es cierto porque a final de cuentas la inteligencia artificial sí te va a ayudar a hacer cuestiones de trámites, de seguimiento, pero volvemos a lo mismo, la inteligencia artificial no tiene una capacidad reflexiva, no tiene una experiencia práctica y no tiene esa capacidad que pueda tener una persona para analizar y para aconsejar cuál es una mejor solución acorde a cuestiones específicas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Legal AI. Hoy tengo un invitado muy especial, el querido doctor Manuel Magaña. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, pues un gran gusto estar contigo, con tu audiencia. Para mí es un gran honor aquí poder compartir un poquito de mi trayectoria, de mis experiencias, lo que pueda aportar. Estoy a tus órdenes. Doctor, ¿quién es el doctor Manuel Magaña? Para quienes no te conocen, ¿quién es a quien tenemos enfrente en este momento? Bueno, pues podría decir que en pocas palabras soy un apasionado de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Em, Estuve, pues, desde que terminé la carrera, digamos, con la idea de dedicarme a esta materia y yo notaba que estoy hablando más o menos como por finales de los años 80, yo notaba que la materia de propiedad intelectual pues estaba como muy poco conocida entre los abogados, había muy pocos despachos que se dedicaban a esto y entonces pues yo siempre tuve la inquietud de difundir la propiedad intelectual, ¿no? Había inclusive, cuando yo entré al primer despacho a trabajar de esta materia, pues yo quería buscar algún texto y me encontraba con que solamente había uno solo del maestro David Rangel, pero que ya estaba desactualizado y yo decía, ¿cómo es posible que de otras materias haya tanta bibliografía y de propiedad intelectual no? Que incluso en las universidades no se hablaba sobre estos temas. Entonces, pues básicamente yo quise darme a la labor de difundir la propiedad intelectual, porque como digo, pues es mi pasión y quiero compartirla con todos los que también les guste estos temas, pero que se pueda hacer accesible. Y afortunadamente, pues estoy en ese camino. Me volví después de tener un despacho, dedicarme al litigio de propiedad intelectual, pues me volví académico, decidí estudiar un doctorado, hacer una tesis sobre temas de propiedad intelectual en la Universidad Complutense de Madrid y cuando regresé, pues ya me di a la labor de publicar, de hacer investigación en esta materia y también abrir la maestría en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías, que pues es una maestría líder en estos temas. Muchas gracias, doctor. Doctor, me encanta porque creo que si en algo compartimos pasiones es particularmente en el tema de propiedad intelectual. Y justo como lo comentas, ¿no? El derecho de la propiedad intelectual era hace a lo mejor 30 años marcas y patentes, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Pues quién sabe, ¿no? Tenías derechos de autor, marcas y patentes. Exacto. Y ser especialista en propiedad intelectual era marcas y patentes, ¿no? Y hoy yo creo que en pleno 2025 hablar de propiedad intelectual, si alguien te dice que es especialista en propiedad intelectual, la pregunta sería ¿en qué de propiedad intelectual? Es decir, ¿se volvió una rama o se volvió un tallo de un árbol que es frondoso, que tiene subramas, ramas, que es casi imposible pensar que un especialista en propiedad intelectual lo cubra todo, ¿no? Y creo que te ha tocado de primera mano tener esa sensibilidad de decir, este era un brote hace 20, 30 años
que floreció y que hoy es más frondoso que nunca y que justamente vive un momento de transformación y de choque, ¿no? Vamos a platicar mucho acerca de eso, pero la propiedad intelectual sin duda es una de estas materias que está teniendo un choque frontal, incluso hasta de replanteamiento de muchos de los conceptos y semánticas de lo que significa la materia, ante esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Ricardo. Hablar ahora de propiedad intelectual, pues implica muchas ramas, como bien lo señalas, y el derecho a las nuevas tecnologías también eh, aplicado a la propiedad intelectual, pues hay muchos retos. Desde luego, el primer reto, la primera transformación que hubo fue cuando llegó el Internet y donde ya podrías tú, por ejemplo, comprar productos pues con un clic, ¿no? De lugares distantes. Y entonces toda la legislación de propiedad intelectual que estaba hecha para cuestiones territoriales, pues tuvo que empezar a evolucionar y adaptarse a los cambios, ¿no? De un derecho de propiedad intelectual que ya no era territorial, que ya rebasaba todo esto de tal suerte que tuvo que abrirse al mundo y tuvo que abrirse al Internet y al uso de propiedad intelectual en Internet. Y entonces cuando se trabajó, se hizo y todavía creo yo que la legislación apenas está empezando a solucionar los grandes retos de Internet, llega la inteligencia artificial con un paradigma completamente disruptivo que precisamente hace que nos tengamos que replantear nuevamente porque también la legislación está hecha para personas humanas, no para entes que puedan llegar a crear, entre comillas, ¿verdad? O que puedan hacer eh, obras o que puedan hacer textos o que nos puedan dar indicaciones o que nos puedan dar consejos, etcétera, ¿no? Entonces es un cambio muy disruptivo que vamos a tener que adaptarnos a él, tanto en la manera de trabajar como en la manera de legislar estos tópicos. Doctor, mi perspectiva, y evidentemente con esto busco plantear un punto y analizar o ver el tuyo, es que la propiedad intelectual ha sido una constante evolución. Es decir, si algo se ha movido, si algo ha cambiado, es la ley federal de derecho de autor, es la ley de la propiedad industrial, en este caso, ley federal de la protección a la propiedad industrial, que todavía no me acostumbro. Eh, pero ha cambiado, ¿no? Ha sido un cambio, mucho que estás orientado por los tratos comerciales que tenemos con otros países que de pronto nos exigen estar a la vanguardia, que nos exigen tener cambios que se han visto y por eso de alguna forma en un periodo tan corto de tiempo, 30 años, 40 años a lo mucho, hemos visto evoluciones radicales de lo que era la ley de fomentos y fomento de marcas y no sé qué, cómo se llamaba en su momento, a una ley hiper robusta. Pero hoy ante la inteligencia artificial nos estamos enfrentando en un paradigma donde no nos podemos poner de acuerdo. Es decir, creo que antes, o sea, no recuerdo un escenario como el de hoy en el que de pronto no nos podemos poner de acuerdo respecto ni siquiera de definiciones. Me gustaría, desde tu postura personal y académica, que me platicaras o me plantearas cómo ves este problema que tenemos enfrente de ni siquiera podernos poner de acuerdo respecto de temáticas básicas, particularmente en materia de derecho de autor. Mira, es muy curioso porque siempre que llega un cambio, pues hay varias posturas, ¿no? Desde la postura más radical que no acepta a la inteligencia artificial para nada, que eso es lo satanizan, como que usar la inteligencia artificial es algo malo, es algo que no nos ayuda, que no aporta, hasta la postura completamente diferente o opuesta, que sería la inteligencia artificial ya tiene que regular, ya tiene que eh, normar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, etcétera. Y siempre hay las posturas intermedias que siempre, que más bien yo considero
no irse a los extremos es lo mejor, ¿verdad? Ni es algo para satanizar, ni es algo que uno pueda decir esto es una panacea que nos va a resolver todo, ¿no? Entonces, todo con su justa medida. Fíjate que en una presentación de un libro en el INDAUTOR, levantó la mano una investigadora de la UNAM que decía que ella, pues junto con otras tres compañeras, habían terminado y que dos de sus compañeras habían utilizado inteligencia artificial para apoyarse y hacer su tesis doctoral y que ella, al revés, había seguido su camino tradicional, digamos, de ir a una biblioteca, buscar información, empezar a redactar, etcétera, ¿no? Y entonces preguntaba a los que estaban en el panel cuál era nuestra postura, si estaba bien lo que habían hecho sus compañeras o no. Y entonces ahí justo lo que tú señalas, se veía la postura, por un lado, radical, donde decía, no, 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 una tesis se tiene que hacer arrastrando el lápiz, una tesis, no puedes tú meter inteligencia artificial porque eso no es honesto, no es válido. Y luego se vio la otra postura que decía, perfecto, está muy bien, adelante, la inteligencia artificial es lo máximo. Y yo como bien dices, una postura intermedia es, mira, tenemos que usar la herramienta de la inteligencia artificial, pero precisamente como una herramienta. Si tus compañeras utilizaron el hacer la tesis completamente con la inteligencia artificial, no las quiero ver el día del examen doctoral porque lo van a reprobar, porque no van a saber, porque no va a estar ahí la inteligencia artificial para razonar las preguntas que les hagan. En cambio, si la utilizan como una herramienta, pues es algo magnífico porque entonces tú le puedes pedir bibliografía, le puedes pedir incluso que redacte, incluso le puedes pedir que te organice todo y al final de cuentas va a ser una herramienta muy valiosa donde tú tienes que revisar, analizar, cotejar, pensar, reflexionar y entonces será algo muy valioso. Por eso creo yo que no debemos de irnos a los extremos, ni satanizar, ni tampoco decir esto es la panacea, porque también la inteligencia artificial, como no es una persona como humana que pueda reflexionar o que pueda tener una experiencia, también puede llegar a cometer equivocaciones muy fuertes. Bueno, hay casos donde se han señalado que en Estados Unidos han presentado no sé si ante la Corte, pero sí ante los tribunales de Estados Unidos, casos donde la inteligencia artificial los inventó y no es que los haya inventado, sino que toma información de lo que existe y a lo mejor alguien subió esos casos de una manera errónea y la inteligencia artificial pues a lo mejor no tiene todavía la capacidad de discernir si esa información es cierta o no, la da por cierta. Y eso es otro error que también pasa, que dar por cierto todo lo que nos dice la inteligencia artificial. Estaba oyendo también el caso de una persona que le pidió, iba a viajar creo que a Puerto Rico y le pidió a la inteligencia artificial si necesitaba visa y la inteligencia artificial creo que le dijo que no y al final sí necesitaba visa. Entonces, creo que es una herramienta, pero siempre tiene que estar el hombre analizando, reflexionando esa herramienta para tomar una decisión definitiva. De acuerdo. Doctor, estás desde la academia y desde la academia me encanta que hayas tomado este último punto donde mencionas acerca de una tesis doctoral hecha con IA y el valor que ello conlleva. Em, y justamente creo que ha sido un debate también muy complicado en las universidades porque las universidades su único fin es enseñar, ¿no? Es tratar de generar el pensamiento crítico, poner ideas, y últimamente hemos visto que pues el maestro prepara su clase con IA, el alumno prepara sus tareas con IA, el maestro revisa las tareas con IA. Es decir, estamos jugando un juego de todos hacernos mensos, pretendiendo que hacemos las cosas. ¿Cuál debe ser la postura correcta en tu posición? Se está perdiendo el pensamiento crítico, estamos siendo más bien lectores o directivos de lo que la IA quiere que responda o lo que estamos haciendo.
Hay reportes, hay estudios muy interesantes de MIT que dice que la persona que hace IA para generar sus ensayos, pues no solamente no recuerda lo que el ensayo decía, ¿no? Lo que quiere decir que no solamente no hay una paternidad acerca del tema, sino tampoco siente la autoría tan cercana como la gente que sí lo hace. Y bueno, en el cerebro o sea, se detecta que hay menos razonamiento crítico que de alguna forma también impacta de forma futura. Es decir, hay muchos impactos respecto de el uso de la herramienta en la academia. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál crees que sea la postura correcta que tienen que tomar las universidades acerca del uso de la herramienta? Porque también, por otro lado, pues la vida sí tiene el uso de la herramienta, ¿no? Entonces, Correcto. ¿qué hacemos con esto? Mira, Ricardo, como bien lo señalas, fíjate, me gusta mucho que lo que dices, el uso de la herramienta. ¿Qué es eso? La inteligencia artificial no es la verdad absoluta, es una herramienta que nosotros tenemos como personas que utilizar en nuestros diferentes roles. Es decir, el profesor puede preparar, antes tenía que preparar una clase, pues le podía llevar a lo mejor una hora en preparar una clase. Ahora, con el uso de la inteligencia artificial, te puede hacer un PowerPoint, te puede poner imágenes, te puede poner temas o te puede poner situaciones que se están dando en la actualidad sobre ese tema. Y entonces es una herramienta muy valiosa para el profesor el uso de la inteligencia artificial para ayudarle a preparar la clase. Al alumno, desde luego, también es una herramienta, volvemos a lo mismo, una herramienta muy importante para que le ayude a recapitular, a analizar, bueno, a tener la información, a organizar la información y que él pueda reflexionar, discernir, entenderla y ya por llevarla a la práctica. Algo que tú dices y que concuerdo al 100 es que se está perdiendo el pensamiento crítico. Algo muy importante que es un gran reto para las universidades ante la inteligencia artificial es la universidad debe buscar la verdad, ¿verdad? La búsqueda de la verdad y para esto, pues tiene que formar a los estudiantes en ese pensamiento crítico, tiene que formar a los estudiantes para que sepan argumentar, para que sepan reflexionar, para que lleguen a tener una experiencia que les ayude en su práctica profesional. Esto no te lo va a dar la inteligencia artificial si tú utilizas la inteligencia artificial para hacer tus trabajos, pues ahí no vas a tener todas estas habilidades, el pensamiento crítico, la argumentación, la reflexión, e incluso no vas a tener esa experiencia tan necesaria. Entonces, creo yo que el gran reto para las universidades y para nosotros como docentes es el permitir el uso de la inteligencia artificial como una herramienta, pero el vigilar que realmente a través de las clases, de dinámicas, de casos, que el alumno la utilice simplemente como una herramienta y logre ese pensamiento crítico, que al final de cuentas él sea el que esté resolviendo el caso, el que esté opinando, el que esté argumentando y el que esté llegando a conclusiones, porque así es como realmente va a aprender. Si simplemente los trabajos, las investigaciones se los deja la inteligencia artificial, además de que corre el gran riesgo, uno, de estar plagiando, dos, de que lo que se señale ahí no sea cierto, pues realmente no está aprendiendo y entonces no tiene caso que esté en una universidad si lo único que va a buscar es que la inteligencia artificial le haga todo, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese es el gran reto que tenemos ahora las universidades en relación con esto que señalas. Doctor, algo que también está ocurriendo mucho, y aquí me voy a referir a Estados Unidos porque es donde tenemos datos, ¿no? Porque realmente Sí, México, pues no tanto. Pero Estados Unidos cada vez hay una crisis que ya se empieza a sentir en la parte laboral, ¿no? Es el alumno que se preparaba en una licenciatura, en una maestría, salía a un campo laboral
que lo esperaba, ¿no? Que esperaba por esa persona. Y en este momento estamos viendo que en Estados Unidos cada vez es más difícil, sobre todo las personas que salen de licenciaturas, que se pueden incorporar al mercado laboral por dos razones. Primero, eh, mucho tiene que ver con que las labores de esas personas pues están siendo automatizadas o de pronto el abogado que antes podía hacer tres cosas al día, hoy puede hacer cinco, entonces a lo mejor tiene menos necesidad de tener tanta asistencia como antes porque realmente las herramientas de inteligencia artificial multiplican la capacidad en este momento de quienes saben usarlas de forma correcta. Y por otro lado también, está pasando que la gente que se está uniendo a estos despachos perdieron un poco la oportunidad de aprender como era antes, ¿no? Y a lo mejor suena un poco nostálgico, pero no es lo mismo tú que tuviste una práctica, que te dedicaste al derecho, que hiciste muchos litigios, que hiciste muchos contratos, que negociaste muchas cuestiones, que lo aprendiste a hacer sin ningún tipo de apoyo, hoy puedas usar una herramienta buscando o encontrando en ella lo que realmente, o sea, digamos que el outcome o el resultado final es algo que tú estás buscando y tú ya lo tienes premeditado. Es algo que a lo mejor estos estudiantes o estas personas que están incorporando en este momento no tienen la oportunidad, porque digamos que se están comiendo ese paso que a lo mejor no sé si es nostalgia, pero parecería que es crítico en el pensamiento, en el razonamiento y también en la búsqueda de objetivos. Es decir, no se puede una cosa sin la otra. ¿Cuál es tu pensamiento ante esas dos cosas? Primero, el mercado laboral que puede llegar a ser adverso. A lo mejor en este momento todavía no se siente, pero se va a sentir en un par de años. Y por otro lado, los alumnos que salen de licenciatura, que tienen la oportunidad de empezar a tener este confrontamiento con la realidad y que el atajo de la IA probablemente pueda llegar a ser perjudicial en su formación de pensamiento, razonamiento crítico. Mira, en relación con el tema laboral, pues se ha hablado mucho de que la inteligencia artificial va a suplir mucho, por ejemplo, en el ámbito de los abogados, inclusive dicen ya, en el futuro los abogados ya no van a ser necesarios porque ya la inteligencia artificial los va a suplir. Fíjate que yo creo que eso no es cierto, porque a final de cuentas la inteligencia artificial sí te va a ayudar a hacer cuestiones de trámites, de seguimiento, pero volvemos a lo mismo, la inteligencia artificial no tiene una capacidad reflexiva, no tiene una experiencia práctica y no tiene esa capacidad que pueda tener una persona para analizar y para aconsejar cuál es una mejor solución acorde a cuestiones específicas, ¿verdad? Lo que si tú le planteas un problema liso y llano a la inteligencia artificial, te va a dar una resolución general, pero eso no es lo que hacemos los abogados. Los abogados conocemos el derecho y sabemos aplicarlo de la mejor manera analizando la situación en concreto. No todos los asuntos son iguales, no todos los problemas, por ejemplo, de arrendamiento son iguales. Hay circunstancias, hay casos, hay cosas que se tienen que analizar para que un abogado como asesor pueda dar una respuesta exacta al caso concreto. Y eso no lo va a dar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, volvemos al tema, será una herramienta que te va a ayudar a llenar formatos, que te va a ayudar a dar seguimiento, que te va a ayudar como un asistente para recapitular qué es lo más importante, pero a final de cuentas, creo que el abogado, con el conocimiento de la ley, con su experiencia, con esa argumentación y pensamiento crítico que debe de formarse, es el que debe de dar una resolución y que por eso precisamente yo he visto despachos, sobre todo en esta materia, empresas más bien que contratan a despachos y que les ponen, hay un disclaimer que les dice, no puedes utilizar inteligencia artificial para darme esta, yo no, lo que, no quiero que me des una respuesta de la inteligencia artificial, para eso se lo pregunto yo. Yo quiero que me des tú como despacho, como una experiencia que tú tienes llevando estos asuntos, como un caso en concreto que es donde hay
que analizar las ventajas, las desventajas, el mejor costo de oportunidad. Quiero que tú me des, reflexionando todo eso y con tu experiencia, una respuesta, no una respuesta de la inteligencia artificial que será general, que será vaga sin tener en cuenta todos esos aspectos. Entonces, por ese lado, en el aspecto laboral, insisto, los abogados tenemos que prepararnos en ese pensamiento crítico, en esa argumentación, en esa reflexión jurídica necesaria y en base a eso seguiremos siendo importantes y seguiremos siendo necesarios. Eh, el hecho de que los nuevos profesionistas salgan dependiendo mucho de la inteligencia artificial y sin ese bagaje, pues creo que está mal, porque a final de cuentas, tú necesitas ese bagaje, como bien lo señalas, precisamente para crear una experiencia, precisamente para hacer ese pensamiento crítico y esa argumentación que se va a requerir cuando haya un problema en concreto donde tú ese problema no le puedes decir a la inteligencia artificial que conoce cuestiones generales, oye, ¿qué harías en este caso? Porque a final de cuentas no va a tener las herramientas que se necesitan como un buen jurista. Entonces creo yo que es muy importante que los abogados, no yéndonos al extremo de que tengan que arrastrar el lápiz como a lo mejor nos tocó a nosotros o llenar formatos o hacer, no, pero sí tienen que trabajar mucho en el pensamiento crítico, en el análisis de casos, en el estudio y argumentación. Esos creo yo que son las habilidades que van a hacer que el abogado del mañana pueda sobresalir utilizando la inteligencia artificial como una herramienta que le va a ayudar, pero siempre con una decisión reflexiva en base a su experiencia y con el pensamiento crítico que hemos hablado. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, voy a cambiar súbitamente de tema y me voy a ir a dos cuestiones. Primero, la academia, ¿no? Voy a comparar nuevamente con Estados Unidos y lo platicamos un poquito antes de entrar al aire. ¿Cómo es que de pronto pareciera que la academia termina siendo como un premio de segundo lugar o de alguna forma, lo decías tú, ¿no? Oye, pues si no te fue bien en el despacho, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaste en la academia? Cuando en Estados Unidos, pues es un galardón prácticamente, ¿no? Ser decano, ser rector, ser director de una carrera es un gran mérito. Y de pronto en México no lo sentimos así, ¿no? Creo que a lo mejor tiene que ver con una cultura. eh, no sé, me lo platicarás tú, pero yo reconozco que dentro de estos 15 años que has formado esta academia, donde de pronto, y no era obvio, lo platicábamos, cuando dices una maestría en la Ciudad de México, pues bueno, parecería obvio que a lo mejor una escuela de la línea en la que estás pudiera ser relevante, pero cuando hablas de Aguascalientes, es un outlier, es algo fuera de serie lo que se ha logrado hacer y yo soy testigo de que gente de todo el país se cita una vez cada 4 semanas para ir a Aguascalientes para estar en esta dinámica que has creado, que has procurado tú y que has generado, ¿no? Entonces, cuéntame un poco esa sensación de por qué no damos el valor correcto a la academia, a los académicos, a los investigadores y porque eso también permea, vemos una cantidad absurda de propuestas legislativas eh, que no están influenciadas en ningún sentido por la academia, que no tomaron en consideración a las universidades, a los catedráticos, que parecería que eso que decimos o que escuchamos, que se toman las voces más relevantes, pues en Estados Unidos, porque en México no. En México vemos un montón de propuestas legislativas donde no se participó absolutamente a nadie, que parecería más un pincelazo de alguien que tuvo que hacer las cosas por solicitud de un senador o un diputado para presentarlas, que realmente un consenso académico donde de verdad se generan ideas, se debaten, se generan estudios. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa como país? Y bueno, cuéntanos un poco de tu perspectiva en ese sentido. Sí, pues como bien lo señalas, cuando yo dejé el despacho
Me vine a la ciudad de Aguascalientes, a la Universidad Panamericana, que se estaba en ese entonces cambiando, porque antes inició como Bonaterra, Universidad Bonaterra, ajena a la Universidad Panamericana, y cuando ya por fin se quiere hacer la Universidad Panamericana en Aguascalientes, pues me hacen la invitación, vengo para acá, y justo eso que señalas, mis compañeros me decían, oye, ¿por qué te vas a la academia? ¿O por qué te vas de investigador? ¿Qué no te va bien en el despacho? ¿Te fue mal? O sea, está visto como que los investigadores, los docentes, los profesores, eh, pues como que se ve un nivel en México, no los toman como un fracaso, como alguien que gana muy poco dinero, que no importa mucho. Y cuando, por ejemplo, como bien señalas, en Estados Unidos, ser un profesor, ser un catedrático, ser un investigador, es gente top, que está bien pagada, que está muy reconocida y que tiene mucha influencia en las reformas que se hacen legales o en las decisiones que se tienen que hacer en temas legales. En México, también, como bien lo señalas, y tristemente, las reformas a las leyes, pues no se consulta a los investigadores que somos los que estamos analizando realmente la verdadera problemática que hay y de una manera objetiva las soluciones que se pueden dar a esa problemática. No se nos invita a los foros de discusión, no se nos invita a la redacción, no se leen nuestros artículos, ¿verdad? Se publican en revistas nacionales y se leen muy poco, se leen más en revistas internacionales. Yo veo tristemente cuando publico un artículo que me llega ahí por Google el lugar donde se está leyendo mi artículo, pues un 10% es en México, siendo que es un artículo realizado aquí y el 90% es en otros países, ¿no? Entonces, hace falta cambiar esa cultura, hace falta dignificar a los profesores, a los investigadores, porque realmente creo que son los que podemos solucionar las grandes problemáticas y los grandes retos que esto plantea. Y en relación con la maestría en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías, fíjate que cuando me vine a Aguascalientes, y después de hacer el doctorado en España, yo quise abrir, como bien lo dije al inicio de esta charla, difundir la propiedad intelectual, pero yo dije, ¿qué es lo que existe actualmente? Pues todo está centralizado en la Ciudad de México, ¿verdad? Si tú querías estudiar estas materias, tenías que ir presencialmente a la Ciudad de México y tomar curso cada fin de semana en la Ciudad de México. Entonces yo dije, eso está muy centralizado. Si alguien está en Yucatán, si alguien está en Sonora, pues no puede hacer eso. Y sin embargo, puede haber mucha gente que le interese en estos temas. Lo segundo que pensé es, si yo hago un curso o una maestría exclusivamente en línea, pues se pierde mucho también la cuestión de interacción entre los alumnos, entre los profesores. Me tocó, por ejemplo, el caso de un compañero que había estudiado una maestría en una universidad en España, y en La Rioja, y le dije yo, oye, y siquiera, porque tenía su diploma de que había estudiado, y le dije, oye, ¿y conoces tú siquiera dónde está esa universidad? Y me decía, no tengo ni idea. Dije, oye, pues eres egresado de la universidad. Oye, tuviste contacto con tus compañeros, con tus profesores? Pues no. Entonces tampoco quería yo algo así. Entonces se me ocurrió hacer una cuestión híbrida de tal manera que utilizando las ventajas que nos puede dar plataformas como esta de Zoom, eh, pues pudiéramos hacer accesible a todo México, a todos los abogados que quisieran estudiar estos temas, eh, y que solamente tuvieran que presentarse una vez al mes en la ciudad de Aguascalientes, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pues si alguien está en San Luis Potosí, pues puede venir una vez al mes a Aguascalientes. Si alguien está
en Zacatecas, pues puede venir una vez al mes. Y empezó a tener mucho éxito precisamente porque había mucho eh, interés en estos temas y por primera vez se abren a abogados que no están en la Ciudad de México. Y bueno, pues empecé a tener de repente alumnos que para mí era un gran orgullo decir, oye, es que viene desde Mexicali, toma un camión a Tijuana y de ahí toma un avión a Aguascalientes. Entonces, para mí era pues maravilloso. O casos, por ejemplo, como el de un ingeniero que quería entrar a la maestría, pero como es una maestría para abogados, pues se puso a estudiar derecho para entrar a la maestría, ¿no? Entonces, pues es un gran gusto. Esta maestría, afortunadamente, ya se abre también en la Ciudad de México y se abre en la Ciudad de Monterrey, es decir, ya tenemos 3 sedes donde se pueden estudiar la maestría y que alguien que se encuentre, por ejemplo, en Saltillo, pues puede estudiarla en Monterrey, alguien que esté en Hidalgo puede ir a la Ciudad de México una vez al mes, que esa es la idea, ¿verdad? De esta maestría. Y sobre todo, algo que también yo quise establecer es, no quiero una maestría donde la gente aprenda conceptos y no sepa de la práctica. Entonces es completamente práctica con el método del caso de tal manera que se analizan casos, se ve, se discuten y creo yo que así es como logramos ese pensamiento crítico, esa argumentación de la que hemos hablado, que hace mucha falta para resolver problemas. Doctor, vamos a empezar a cerrar y esta pregunta es obligada. ¿Cómo te imaginas los próximos 10 años? ¿Cómo te imaginas el 2035? Espero que estemos aquí, ¿no? Esperemos. Pero si volteamos a ver al pasado y justamente ayer hacemos la reflexión, 2015 se ve muy lejano, ¿no? 2015 se ve, si pensamos en la tecnología que usábamos en 2015, si pensábamos en lo que nos consumía en 2015, comparación de hoy se ve un poco lejano, ¿no? Y no sé si vivir en esta época acelera todo, digamos que estamos viendo como en una cierta curva como medio exponencial, pero ¿cómo te imaginas tú los próximos 10 años desde la academia, desde la propiedad intelectual, desde alguien que está cercano a la tecnología? Mira, bien dices que ha habido cambios que han revolucionado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezaba a trabajar en estos temas, eh, pues se utilizaba eh, pues, o sea, no había, empezaba el Internet apenas, ¿verdad? Y se utilizaban, pues, telégrafo para mandar mensajes, ¿no? Cuando llegó el fax, pues era una cosa sensacional. Yo decía, oye, es increíble que tú puedas mandar un documento a otro lugar, esto va a durar mucho tiempo. Y pues duró muy poquito porque luego ya el Internet con el archivo adjunto, pues lo hizo a un lado, ¿no? Y entonces estamos viendo estos cambios. eh, yo aprendí a trabajar sin internet, ahora se va el internet y ya no puede uno trabajar, ¿verdad? O sea, completamente estamos hechos a estas nuevas tecnologías y probablemente nos pase igual con la inteligencia artificial. Es decir, decía un amigo, mira, yo veo y creo que en gran parte tiene razón, yo veo una inteligencia artificial en el futuro que vas a tener tu propia inteligencia artificial personalizada, es decir, que te va a decir, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, oye, eh, ya no va a ser una elección de marcas como la entendemos ahora, ¿no? De publicidad, donde tú ves la publicidad de un nuevo producto de Adidas, de Puma, y entonces dices, oye, yo quiero esos tenis, ¿no? Ahora a lo mejor la inteligencia artificial te va a decir, oye, no, de acuerdo con tu pisada, de acuerdo con tu peso, de acuerdo como caminas, los tenis que puedes comprar son de esta gama, de esta marca, ¿verdad? No puede, si tú compras este otro, te va a lastimar, no te va a gustar, no te vas a sentir cómodo. Entonces, él decía, en un futuro a lo mejor ni siquiera vamos a tener
esa capacidad de elegir marcas en base a la publicidad, sino que la inteligencia artificial personalizada nos va a decir qué es lo que te conviene o en cuestión de alimentos, ¿verdad? A lo mejor te va a decir, oye, no puedes comprar ese cereal porque de acuerdo con tu metabolismo y de acuerdo con tu glucosa, pues va a haber, vas a tener estos problemas. Más bien, la gama que puedes comprar van a ser estos. Y entonces, él me decía, y creo que podría ser muy cierto, que en el futuro el tema de las marcas pasará a un segundo término en base a cuestiones más específicas de la inteligencia artificial personalizada, ¿no? O te va a decir dónde debes invertir, o a lo mejor ya te va a comprar directamente los boletos para el concierto. Oye, es que salieron los boletos y ya los compré y ya está, y ni siquiera tú tuviste la capacidad de elegir, ¿verdad? Entonces, yo veo interesante, ¿verdad? Que habrá un cambio, desde luego la inteligencia artificial está yendo a más y creo yo que el futuro va a ser una inteligencia artificial personalizada donde va a conocer tus gustos, va a conocer, que de hecho ya lo estamos viendo, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, no sé si fue Waze o o alguna aplicación de estas de tráfico, que curiosamente me decía cuánto hacía de Aguascalientes a la Ciudad de México en la carretera y me ponía a mí que hacía, por decir algo, 4 horas 50 minutos. Y cuando puse el celular de mi esposa, decía ahí 6 horas y entonces yo dije, ¿por qué si es la misma distancia? Dice, no, no, lo que pasa es que ya sabe este programa ¿Cómo le cómo pisas? manejas, exactamente, cómo manejas, Ya, cómo ya te echaste de cabeza, tu estilo. Entonces doctor, que me eres un llamó mucho cafre. la atención. Correcto, me llamó mucho la atención que simplemente por cambiar, daba, porque claro, ya está personalizado o lo vemos también en cuestiones de Netflix o de Spotify, donde ya te están sugiriendo, ya ni siquiera a veces no tienes que buscar, ya te están sugiriendo de acuerdo a tus gustos lo que te va a gustar, ¿no? O lo que te debe de gustar. Entonces yo veo ahí una cuestión donde eh, va a ser muy interesante, sobre todo para el tema de la propiedad intelectual, el ver cómo va a evolucionar acorde a la inteligencia artificial cada vez más proactiva en estos temas. Gran tema este del mass customization, que se conoce el sentido de. Y siempre haber un trade-off, ¿no? Al final del día es, ¿quieres más customización? Dame más datos, dame más Sí, exacto, insights, dame exacto. más acceso a tu vida. Y obviamente, bueno, no estamos ahí todavía, empezamos a ver algunos cientos con Amazon, con Waze, como lo dices, con Netflix, es decir, cada vez vamos viendo que más empresas lo empiezan a generar, pero sí, qué interesante, es un tema que sin duda dará mucho de qué hablar en materia de privacidad y en materia de datos. Sí, 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 pues sobre todo eso que dices en materia de privacidad, el problema es que ya no tenemos privacidad, Ricardo. Al tener abierto nuestro teléfono, ¿no? Simplemente, y les habrá pasado eh, la otra vez conversando con mi esposa, oye, ya hace mucho que no nos vamos de crucero, eh, sería muy padre irnos de crucero otra vez. Como al día siguiente empezamos a recibir información de cruceros, o sea, te están oyendo, o sea, Sí. tú dices, entre más datos les des, el problema es que ya están tomando esos datos de lo que hablas, de lo que ves, de lo que ya ni siquiera te piden permiso. Doctor, muchas gracias. Gracias por estar aquí en esta primera temporada del podcast. Gracias por darnos esta probadita de lo que es. Yo estoy muy interesado en leer tu última publicación. Sé que por ahí tienes algo nuevo. Ya hablaremos, te invitaré a hablar con mayor profundidad de aquello que escribes, porque creo que ahí es donde podemos ver a un doctor Manuel Magaña mucho más, digamos que
con tintes y matices mucho más específicos, sé que los tienes, entonces te invitaré próximamente Gracias. para hablar de eso. Muchas gracias por estar hoy en el Mu- podcast. Muchas gracias, Ricardo, de verdad. Y de verdad también te felicito mucho por todo lo que has hecho con Logic, ¿verdad? Que desde luego ha acercado el derecho como ninguna otra plataforma. La recomiendo mucho. De verdad, muchas gracias por este tipo de herramientas que ayudan a acercar el derecho a la gente. Muchas gracias. Pues nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.